Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Con las noticias ocurre que una desplaza a otra y así sucesivamente. En la semana ya tenía seleccionado un tema. El lunes y durante los días que transcurrieron, horas después, se podría decir, llegó otra noticia, y cuando creo que esa otra noticia es muy importante para compartirla con la primera, llega otra noticia. Es decir, tenemos tres noticias muy importantes que deben de ser abordadas por La Respuesta. Una es nuestra, del quehacer nuestro. Se produjo una experiencia interesantísima. La juez presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de conocer el recurso de apelación de los imputados en el caso Odebrecht, explicó, como es estilo, su voto disidente, el por qué su voto no coincidía con el voto de los demás jueces. Yo debo decir, me sentí orgulloso y admiré esa experiencia, porque pienso que el juez ideal, el que deberíamos de desarrollar, que ya tenemos bastante, pero no suficiente, ese modelo de la doctora Miriam Germán Brito debería ser el modelo a seguir. Íntegra, preparada, yo la he visto trabajar desde hace muchos años, en tiempos y circunstancias muy difíciles, imperturbable, independiente, justa. Es una característica, un rasgo que siempre le he sentido. Ella hizo unas explicaciones de por qué su voto era disidente. Y yo naturalmente no voy a leer el voto disidente por razones de espacio y tiempo. Solo voy a leer 3 o 4 muestras de sus reproches al Ministerio Público, a los representantes de la Procuraduría General, los procuradores adjuntos que estaban allí presentes, a quienes amonestó. Vamos a oír así separados 4 reproches. La mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de las delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos casos una tajante negativa. No puede apreciar que existan transferencias de dicho señor Rondón, hacia otros procesados. Otro aspecto que señala la magistrada Germán Brito es que el escrito del Ministerio Público incluye personas que salieron de la función pública hace 13 años y que no lo estaban en el momento de los hechos. Los hay quienes se le atribuyen participación, dijo, cuando ya no eran legisladores o funcionarios. También se le atribuye a personas actividades relacionadas con una función pública y resulta que es algo
que no sucedió cuando ya no detentaban la función. También señala en su voto disidente un aspecto relacionado al principio de la irretroactividad de la ley, cuando indica que la ley es una norma que no resulta aplicable a hechos cometidos antes de su entrada en vigor, lo cual hace que algunos hechos atribuidos a una parte de los procesados no puedan ser incluidos en esa clasificación, incluso tengan implicaciones de prescripción. Al referirse al fallo, que ya no era más específico, fallo que dictara un juez magnífico del país, el magistrado Ortega Peguero, joven muy preparado, muy bien dotado. Ya yo he tenido oportunidad de destacar sus cualidades. Le dice la magistrada respecto a su valoración que aún reconociendo el arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, mantener la prisión preventiva basada en la gravedad del hecho, expresada por el daño al Estado, ella considera que la decisión del juez se basa más bien en aspectos que más propios de una medida, más que de una medida de coerción, parecen serlo de una pena. Digo que llama la atención en el caso que los procesados no intentaron sustraerse y acudieron cada vez que fueron requeridos. Sobre los errores del Ministerio Público dijo: la jueza observó que en el tiempo que ha dispuesto la Procuraduría hasta el momento de la decisión, bien podría haber aportado un documento con mayor rigor, donde no se dieran situaciones como presentar una vivienda como producto del lavado, cuando consta que esa vivienda le fue incautada al propietario hace años por haber incumplido el pago de las cuotas del préstamo con que la adquiriera. En cuanto a la posible disipación de los bienes, la magistrada Germán Brito dijo que no es admisible como argumento para mantener la prisión preventiva en el tiempo transcurrido, en el entendido de que la Procuraduría debió ser diligente y tomar las medidas precautorias que fueren de lugar. En diversos escenarios afirmó, seminarios, conferencias, votos disidentes, he insistido en que la teoría del caso del Ministerio Público no es una prueba, es su concepción de los hechos frente a las cuales debe aportar la correspondiente prueba. La jueza advirtió que en el estado actual del proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se puede apreciar una dificultad probatoria que, de no ser subsanada, podría afectar las pretensiones del Ministerio Público en el juicio de fondo. Como ustedes habrán, esto es, tomando algunas, tiene motivaciones similares o parecidas en sus explicaciones. Levantó cierta algarada, cierta ventolera, el hecho de que ella, en un escenario como aquel, toda la nación pendiente, televisado el evento penal, dijera esas cosas. Y sobre todo hubo a algunos a quienes le extrañó que ella reprendiera al Ministerio Público y que ella hablara de debilidad en la prueba. No, eso se llama un juez, una juez. El juez tiene funciones que muchas veces yo me he atrevido a decir que una generalidad de ellos no han llegado a comprender. En el sentido de que sus decisiones ciertamente se contraen a los hechos, así debe de ser.
y a sus autores y a las partes que participan en el juicio. Pero hay unos componentes intangibles, valiosísimos en cada decisión, que se da en nombre de la República, que constituyen verdaderos mensajes, positivos o negativos, de acuerdo a la calidad del fallo. La sociedad, en cuyo nombre se está dando el fallo, tiene perfectísimo derecho de conocer la consistencia, la calidad, la sostenibilidad de las posiciones de sus jueces. Si lo descargo, por esto, por esto, por esto. Si lo condeno, por esto, por esto, por esto. Y lo explico en mi fallo. Si disiento del fallo porque es un colegiado, debo explicar por qué disiento. Porque eso va a enriquecer el conocimiento público. Yo siempre he citado un caso del juez Hovelet de Houston, Texas, Estados Unidos, que me ha llamado la atención durante décadas. En una oportunidad se juzgaba a un agente de bolsa norteamericano que había incurrido en pérdidas enormes, sus clientes, de más de 100 millones de dólares. Especulaciones temerarias. Bueno, el hombre estaba bajo proceso severísimo. Se dio el caso de que sus clientes, todos, acudieron a apoyarlo. Y de una manera u otra hicieron saber a la corte que él era un hombre valioso, que no creían que había sido por fraude, que el colapso era originado en la crisis. Bueno, inexplicablemente, los dañados, los que se entendía que debían de ser actores privados en la persecución, eran sus defensores. Pero los hechos habían ocurrido. El juez Hovelet, al condenarle, dijo: mire, usted es un hombre innegablemente afortunado, porque centenares de personas han hecho saber al tribunal que en sus pérdidas no lo responsabilizan. Sin embargo, ha llegado un momento en que los negocios de Estados Unidos deben recibir mensajes fuertes acerca de las seguridades de que precisa la operación financiera y bancaria y de bolsa. Y yo, que podría, en base al testimonio social que he recibido, ser benigno, quiero no serlo. El juez Hovelet, y le impuso una pena severa. Esto independientemente de que elogió su condición de padre, cabeza de familia, todo muy bien. Pero usted trabaja en un área de alto peligro social. Hay que enviar un mensaje a la comunidad de los negocios. Y desde fallo va el mensaje. ¿Qué hizo la juez Germán Brito? Según noto, hay mucha inconsistencia en la prueba. Este es un reproche a la Procuraduría General de la República. Según Van, es lo que le quiere decir, si llegan a fondo, si es que logran alcanzar mérito con eso que tienen, se le va a caer el caso. Y qué oportuno que lo hiciera, porque es un proceso que tiene implicaciones políticas, sociales, vibrantes, tremendas. Bueno, sentado ahí había un ministro, otro exministro, todo gente de importancia política y social. Todos eran exfuncionarios importantes del gobierno. Naturalmente levantó roncha la advertencia.
porque había gente que creía que ese juicio podía ser las veces de una cortina de humo. Una cortina de humo, esto puede servir para justificar ante el mundo que estamos actuando con rigor, que se está juzgando con severidad a todos aquellos que han sido mencionados, señalados, etcétera, por Odebrecht. Y con ello cubrir, ocultar, tapar cosas como el acuerdo que se llegara con Odebrecht. Cosas como los pagos que se le han hecho a Odebrecht de otras obras, de cientos de millones de dólares. Cosas como poder continuar haciendo las obras. Como no perder el acceso a nuevas obras. Premiosas posiciones del Estado frente a esa empresa que está siendo objeto de críticas, de persecuciones terribles en 10 estados. Pero que a su vez quiere reivindicarse y confiesa que ha creado un mecanismo de revisión y regeneración, porque es una super empresa y que quiere hacer negocios lícitos de ahora en adelante. Un mea culpa previo y seremos honestos a partir de ahora. Ese acuerdo y ese trato diferente del Estado dominicano, mucha gente entendió que se iba medio a cubrir con este amaraco, dice el país, el pueblo, en su lenguaje sencillo, de juicio. Entonces la consistencia o inconsistencia de las pruebas ahí están. Y fíjense qué importante es esto. En La Nación de Argentina aparecen estos reportes, el diario La Nación. Estados Unidos dio nombre de las coimas, es decir, del pago anormal, del soborno, de Odebrecht en la Argentina. Fiscales y jueces se reunieron en Washington con el Departamento de Justicia. 4 jueces federales, indica ese reportaje, cada caso que está siendo atendido por esos jueces. Dice, una comisión de jueces y fiscales han hecho una gestión en Washington buscando los nombres de los funcionarios argentinos que pudieron estar vinculados a sobornos de Odebrecht. ¿Por qué fueron a Washington? Porque lo habían pedido en Brasil, pero Brasil le exigía para entregar la información que las derivaciones que pudieran tener las investigaciones mediante delación premiada funcionaran. Argentina respondió, no, nosotros no tenemos la delación premiada. No la tenemos, como la tiene Brasil en su legislación procesal penal. Vamos a Washington. Fueron a Washington, se reunieron los jueces, oiga, federales, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanelo y Daniel Rafecas. Y los fiscales, Sergio Rodríguez, Franco Picardi. También participó Ignacio Irrigar, alto funcionario de la Oficina Anticorrupción. Argentina entonces manda a Washington y le dice, miren, denme los nombres de la gente que está trabajando allá. Y lo reciben en Washington. Una corte autorizó a un grupo de jueces a viajar a Estados Unidos. Este es del miércoles 28 de junio.
La Corte Suprema de Justicia autorizó a 4 jueces federales a viajar a Estados Unidos para buscar información relacionada con las causas por corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht con funcionarios argentinos. Se dio la reunión. Odebrecht, jueces y fiscales argentinos accedieron en Estados Unidos a nombres relacionados con los sobornos. Estamos. Como se ve, ya Perú había tenido una experiencia mandando a su procurador. Nosotros tuvimos la misma experiencia y el procurador nuestro estuvo allá. ¿Qué trajo? Lo que critica la juez. ¿Por qué lo critica la juez? Por la vaguedad, por la imprecisión, nada más. La juez es una profesora. Ella pudo haberse extendido en la explicación de la inseguridad que existe en la llamada prueba trasladada, que es una versión modernísima, interesantísima, que trata la posibilidad de llevar pruebas de un proceso a otro. Por eso se le dice prueba trasladada, pero que todavía sigue siendo insegura y se están tratando en doctrina y jurisprudencia de afinar para no cometer errores. Yo tengo en un texto que estoy ahora estudiando, porque me he metido estudiante, a mis 86 años, estoy estudiando 3 y 4 horas diarias, procesal penal, en la versión adversarial acusatoria. Prueba trasladada, un trabajo de Claudio Giannoni, brillantísimo. ¿Qué le dicen a los jueces y a los tribunales? Fallos argentinos, doctrina argentina muy buena. Le llaman prueba prestada, que hay que tener sumo cuidado con su uso. Particularmente, no importa si el juicio es de naturaleza civil, penal o laboral. Entonces dice, ¿por qué hay que tener tanto cuidado al usarla? Porque viene frágil. Tiene que haber sido ratificado. Si esto es un testimonio, hay la necesidad de ratificarlo en el tribunal que lo va a utilizar. Es decir, eso que se trajo en documentos, propiamente es un papel. Habría la necesidad de traer, por ejemplo, a Marco Vasconcelos, venga acá, ¿usted confirma esto? Eso que usted dijo allá, eso que dijo el señor Miliaki, venga señor Miliaki, ¿usted confirma esto? Hacer las ratificaciones del lugar. En definitiva, no me voy a poner a leer doctrina ahora porque me saldría del programa. La juez le hizo el reproche y la advertencia. Creo que muy constructiva. Muy constructiva. ¿Por qué? Porque el juicio va a tener derivaciones políticas y sociales importantes. Es un juicio de gran conmoción nacional. No solo aquí, ya estamos viendo y vamos a hablar de eso ahora. Lo que está pasando en otras partes. Anticipándole. Hoy, cuando se graba este programa, la noticia esencial es el expresidente Ollanta Humala y su esposa, doña Nadine Heredia, están ya presos. 18 meses de coerción por casos de Brexit. Acaba de salir de la presidencia. Fue sustituido por el presidente Kuczynski. Ya esto sumado a la prisión que se produjo en Brasil a Lula da Silva. Imagínense ustedes la magnitud del expediente. ¿Qué ha pasado con las pruebas? Y yo desde la respuesta repito, no hizo caso el presidente Medina
de los consejos que se le dieran desde aquí. No firme ese acuerdo. No permita ni autorice que ese acuerdo se firme. Ese acuerdo va a tener efectos perniciosos. Sobre todo una empresa inmensa que declaró y confesó que porque las investigaciones estaban siendo muy agresivas en Brasil y no menos agresivas en Estados Unidos, su presidente Marcelo Odebrecht daba instrucciones para que se estableciera un centro en República Dominicana, porque ahí sí se le ofrecía seguridad para las operaciones consistentes en la distribución de 780 millones de dólares a todas esas experiencias de Ecuador, Colombia, México, Perú, Argentina, Venezuela, porque también hay abierto proceso en Venezuela ya. Ese acuerdo no lo firme. No pase, presidente, a hacer la nota diferencial. Paréscase realmente, lealmente, al tipo, al patrón, al modelo, al paradigma de actuación de esas otras procuradurías. ¿Qué había que hacer? El procurador va, el nuestro. Mírenlo aquí. Observen esta foto. Salió desplegado en todos los diarios importantes nuestros. Se reúne con ¿quién? ¿O quiénes? El procurador Session. ¿Y quiénes más? 7 más. 7 fiscales que nosotros vinimos a conocer que era así, en ocasión de los argentinos, de la diligencia argentina. ¿Con quiénes se reunieron? Es importante saber. Session, sí. ¿Quiénes más? Vamos a ver. Que yo preguntaba, Dios mío, ¿quiénes serán? ¿Habrá gente de la Exchange Commission? Aquí van dando los casos, cada juez de cada caso. Pero se reunieron con un dispositivo, un personal. Los magistrados de Comodoro Pi, jueces, viajarán con motivo de la invitación cursada por el Coordinador de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, embajador tal. Déjeme ver, tengo que buscarlo con calma para saber nosotros. Durante la reunión realizada en la sede de la Fiscalía General de los Estados Unidos en Washington, nuestro procurador estuvo acompañado de la titular especializada en persecución de la corrupción, Laura Guerrero Pelletier. Nos dice quiénes eran. El máximo representante del Ministerio Público viajó a Estados Unidos y dijo, se habló algo de Odebrecht. Se habló algo de Odebrecht. Pero no se dijo en realidad con quiénes se habían reunido. Nosotros tenemos en la información de Argentina y vamos a insistir en ella, localizar qué organismo norteamericano estaba representado en una reunión similar. La división norteamericana visitada es la encargada de perseguir las violaciones de prácticas corruptas en el extranjero, la FCPA, o Acta de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero en castellano. Esa norma es la que penaliza el pago de sobornos fuera de Estados Unidos de empresas radicadas en el país como Odebrecht.
el jefe de la unidad, el señor Daniel Kahn, los magistrados habían pedido permiso para participar en la reunión de trabajo a realizarse en Washington entre jueces fiscales de la Argentina y Estados Unidos, con el objeto de intercambiar información en relación a la causa en trámite sobre corrupción y sobornos vinculados a la multinacional Odebrecht. Aquí está la FCPA, Foreign Corrupt Practice Act, es decir, las prácticas corruptas en el extranjero. Esos 7 que aparecen ahí, lo vine yo a averiguar en la experiencia argentina. Aquí no se dijo. Aquí ese reportaje el procurador se limitó a decir, en términos generales, intercambiamos impresiones sobre la colaboración entre los estados, la criminalidad internacional. Se habló de Odebrecht. No. Era eso que la juez se refería. La juez Germán Brito. A eso era, a esa inconsistencia. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que para enmendar esas deficiencias, la Procuraduría solo tiene un camino. Pedir lo que todos han pedido. Todas las informaciones del ordenador o de los ordenadores de Odebrecht, las computadoras centrales de Odebrecht, en el Ministerio de Fraude que ella tenía. Los suizos entregaron la mitad de ese ordenador hace 6 meses a Estados Unidos y a Brasil. Aquí había un centro de operaciones a partir del 14, del año 14. Es en esos ordenadores donde está la realidad, los datos, las pruebas de que hablaba la juez, que echara de menos, que no podían producir un expediente de esa envergadura en base a generalidades, a vaguedades testimoniales. ¿Por qué nosotros no hacemos una experiencia parecida, si no idéntica, a la Argentina? Vamos a pedir, vamos a la Procuraduría ir, incluso, yo no sé en qué medida, el juez de mérito, que es el juez de instrucción, que juzgará la calidad de los méritos o deméritos de las investigaciones, poderlo hacer participar, siquiera para enterarse de la realidad de la pesquisa, que no le den datos a una acción pública que los castre, que los pode, que los administre. Sería la mejor manera de hacer un esclarecimiento profundo del expediente y despejar todas esas nebulosas que se han generado y que parece que van a producir consecuencias horribles entre nosotros. Miren esto. Marcelo Odebrecht declaró haber pagado $4 millones a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuándo declaró este hombre eso? ¿Hace 2 años, cuando fue detenido? No. 3 años, no. A él primero lo condenaron a 19 años. Su padre dijo, don Emilio Odebrecht, ya parece que muy anciano, si condenan a mi hijo Marcelo, que se preparen para construir una cárcel del tamaño de Brasil. El señor Odebrecht olvidó Perú, olvidó Ecuador, olvidó todo, el resto, Colombia, México, Argentina, República Dominicana.
¿Qué dijo ese hombre y cuándo lo dijo? 2 años después, cuando el asunto aprieta y se nota que el objetivo criminológico de perseguir ese crimen de macro corrupción, lo llaman ya en el 15. Estaba preso desde junio del 15. Y lo llaman después a reinterrogarlo cuando decide negociar. Me pusieron 19 años. Hay 77 compañeros de funcionarios y empleados de mi empresa expuestos a condenaciones tan severas. Vamos a negociar. Esos son los testigos de la reina. Y han echado al agua a expresidente, bueno, ya sabemos, un congreso entero en Brasil. ¿Qué dijo este señor? Marcelo Odebrecht, que le entregó 4,5 millones de dólares a Lula da Silva. A él no lo juzgaron ni lo condenaron a los 9 años por eso. No. Los 9 años se lo han puesto por un supuesto regalo que siendo presidente recibió, modificándole, reconstruyéndole una casa de playa. Pero tiene 4 procesos criminales más. ¿Cuándo dijo este señor? Según las informaciones, Odebrecht aseguró haber entregado el dinero a Lula, presidente del Brasil, en pago realizado. Atiendan los años, que ahí es donde está la mayor gravedad de todo esto. Esos 4 millones se lo entregó Marcelo Odebrecht, según le dijo a la autoridad brasileña, en los años 12, 13, los años 12 y 13, entre 2012 y 2013. ¿Por qué me preocupa y me llama la atención de tanto la cuestión de los años? Porque fue en el 2012, finales del 12, principios del 13, cuando Luis Ignacio Lula da Silva vino al país. Todavía Odebrecht no actuaba aquí con su unidad de distribuidora. Esa fue en octubre del 14 que se mudaron. Tenía a Rondón, que era su representante comercial. Pero se ha establecido que de todo el soborno de 92 millones de dólares de Odebrecht, 53 según mis cálculos, 62 según los cálculos de otros, fueron entregados entre los años 13, 14, 15. ¿Qué es lo que asocia eso a la cuestión catalina? Lula vino, Lula habló de la reelección por primera vez, lo hemos mostrado aquí, diciendo que 4 años era muy poco, que el presidente Medina necesitaba más tiempo. Naturalmente, habría que imaginarse cómo reiría Joao Santana al oír a su expresidente hablar de una reelección. Era su plan, al mago de Joao Santana. Esa y más la puedo yo conseguir en esta pequeña isla del Caribe. Y se llevó en el error las instituciones de la República Dominicana. Coincide con la modificación constitucional, coincide con todo lo que se dijo de soborno de legisladores para poder modificarla, muchos de los cuales, un 70%, un 80%, se religió como resultado de su propia acción de modificación de la Constitución. ¿Cuál es el problema entonces?
que en los ordenadores es donde están esas pruebas. ¿Cuál es la limitación del Procurador General para volver a Washington y decirle, miren, cuando yo vine aquí hablamos de generalidades y ustedes me dijeron algo de Odebrecht? Es lo que dice el informe, lo que dice la publicación que se ha hecho de él. Hablamos de todo, de la cooperación internacional, pero oigan, ¿qué departamento estaba? Ya lo identificamos. Pero ocurre que yo vengo ahora a hablar de Odebrecht. Denme todo lo que tengan los datos que figuren en el ordenador de Odebrecht sobre República Dominicana. Ustedes lo tienen. Aquí está. Mire cómo fortalecimos la investigación. Pero si dan los datos, y esos datos comprenden, abarcan los años 12, 13, 14 y 15, de los 62 o 53 millones de dólares, que es el grueso, hay el problema entonces de la coincidencia con la modificación constitucional, la reelección y toda esa parte del desastre, del drama nacional. Entonces el procurador no puede ir allá y decir, denme eso, pero démenlo del 12 para abajo. Yo solo quiero buscar pruebas en cuanto a lo que están. Sobre todo, tendría que explicar por qué en su propia acta de inculpación incluyó a Catalina como obra de soborno, aunque se puso que era un diputado y un senador los únicos que la habían recibido. Norteamericanos, por favor, miren, como ustedes están en un departamento tan respetable en prácticas internacionales de corrupción de compañías que estén radicados, de algún modo operen en Estados Unidos, yo quiero saber cuál fue la realidad de todo el periodo. Los norteamericanos le pueden decir, sí, cómo no, es nuestra obligación, nos comprometimos a eso, aquí está, actúe en consecuencia. Pero eso no se puede seleccionar. Este sí, este no, este sí, este no. Vendría todo un tsunami devastador de las instituciones nacionales. Porque no sería una alteración, una perturbación grave tanto como para derrocar al presidente de la República. Se llevaría al Congreso, arrasaría con todo lo que hemos tenido como Estado social de derecho. Esa es la magnitud del problema que tenemos de frente. Lula, la segunda noticia. Lo dijimos aquí. Lula, por desgracia, viajó 2 veces al país en el avión de Marcelo Odebrecht. 13, 14, 12, 13, en los tiempos que se estaba negociando Catalina. Marcelo que dice que dio 4 millones, que él le entregó 4,5 millones de dólares. Van a dejar de imputar a Lula desde aquel ordenador, con Brasil tirado a la calle, millones de gente protestando por la condenación de Lula, entendiendo socialmente esa es la percepción más agresiva y mayor, que todo en el fondo se corresponde con el propósito de obstruir la llegada a la presidencia de la República de Brasil, a Lula da Silva, que es el candidato que con seguridad ganaría. Que todo eso se conecta con la cuestión del BRIC y las economías emergentes. Que el comercio del mundo le está dando una pela, una cosa parecida, una pela a Brasil,
como una manera de quitarle una pata fundamental al BRIC. Brasil está en la calle, en condiciones tales que ya yo he oído analistas en la televisión de Sudamérica hablando de que hay aspectos ahí que no se conoce hasta dónde pueden llegar. Y teniendo ese material, esa acusación se va a quedar de brazos cruzados. O lo provee, o lo filtra, o de algún modo lo utiliza. Ahora, ¿cuál es el aspecto sombrío de esa situación? Que en Estados Unidos podrían tener todos los datos, pero podrían tener tal vez algunos residuales que han quedado ahí con el programa de la geopolítica y la fusión y el Estado binacional, podrían considerar, no podemos desestabilizar a Santo Domingo. Si creamos esto, vamos abriendo casi una intervención de toda la isla. No podemos arrasarle las instituciones. Quedémonos con lo que hay. Tenemos buenos representantes en el gobierno. Nos han dado ventajas enormes. Han cedido en soberanía hasta entrega del país. Y reservarse los datos podría ser para la República una mayor desgracia. Por eso yo decía, no se pongan a firmar acuerdos, que este es un problema que tiene raíces y tiene vertientes internacionales gravísimas. Nosotros somos casi un efecto colateral. El objetivo esencial es Lula. Lo que va a pasar en Brasil va a repercutir aquí, pero nosotros no somos el objetivo esencial. Con nosotros pueden usar eso para negociar aún más de lo que han hecho y progresar aún más de lo que han hecho en la abolición de nuestra soberanía y en la destrucción del Estado Nacional. Eso es un instrumento peligrosísimo contra el país. Pero hay motivaciones éticas, hay motivaciones criminológicas que están ahí, procesos por abrir. Es decir, fíjense qué complejo el asunto. Y está bullendo, está efervesciendo. Grave, muy grave. La juez, vuelvo a ella, Germán Brito, le hizo al país un gran servicio. Quizá ese no fue su objetivo. Quizá ella no previó que lo hacía en esos términos y con esos alcances. Pero el hecho de disentir y explicar la fragilidad probatoria abre la necesidad de fortalecer la prueba. Y la prueba solo se fortalecería a través de la entrega de los datos rotundos de los ordenadores. Y esto implicaría la multiplicación trágica del expediente de Odebrecht, que abarcaría entonces el periodo de mayor dinero, el mayor soborno, la destrucción institucional y toda la experiencia política ya consabida. Tercera noticia, el expresidente de Perú y su esposa, qué deprimente, ingresados ya en una cárcel. Ese Marcelo Odebrecht dijo que le había entregado, le había mandado un cheque de él a la esposa. Y tenían el cheque. Lo consiguió quién, el procurador que fue. Desde Perú, creo que apellido Juárez. Pero en Perú era que estaba la estación que remitía fondos aquí, según la querella de participación ciudadana. Denuncia aparente, es querella, tiene el énfasis y todas las características de la querella. ¿Contra quién? Contra Danilo Medina y contra el Partido de la Liberación Dominicana.
que es otra cuestión, otro enigma, que es determinar en qué medida esa organización política de poder está en los programas de separación del poder. Y esto puede ser una coyuntura propicia para lograrlo. Observen, señores, amigos y amigas de la respuesta, cómo se ha ido espesando la cuestión. Nosotros sí hemos tenido tranquilidad de conciencia. Y algunos no han querido entender nuestra posición. No nos alegramos de que así sea. Nos preocupa porque los propósitos nuestros siempre han sido la nación, el Estado, el país. Lo otro es colateral, subalterno. Y si haciendo todo lo colateral y haciendo toda la escandalera que puede surgir de allí, que es grave, se ahonda el peligro de la nación, de la soberanía, de su autodeterminación, de la integridad, de la identidad. Entonces el daño final es desastroso y eso nos entristece. De ahí surge nuestra tranquilidad de conciencia, porque lo advertimos. A mí me tocó advertirlo, no solo eso, sino que fui casi no un dato, ¿no? Un componente, yo diría, desdichado. Ojalá no me hubieran mandado a proponer ser parte de la comisión de licitación y después me dieron un silencio absoluto porque me desmontaron de ello. Y a veces pienso, Dios mío, pero si me hubieran dejado no se hubiese podido llegar a lo que se llegó. Por eso era necesario sacarme. Un demonio como Joao Santana, que sigue dirigiendo la publicidad de este gobierno a través de vínculos que tiene, familiares y amigos, desde Brasil. Y ese hombre ahí, con ese hombre ahí estamos denunciados, no se puede hacer nada. Ignórenlo. Por eso tengo tranquilidad de conciencia, no me alegro de las consecuencias terribles que creo advertir que se van a desprender de esta situación. Bien. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, los domingos, el domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó en Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía, Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado, Telefuturo, 8 de la mañana, después de la misa de San Antonio de Padua, a las 8 de la mañana, Canal 23, Teleimpacto, Telenor, Teleimpacto, canales 22, 52, 12 del mediodía, 9 de la noche, Telenor, 12 del mediodía, 6 de la tarde, San Francisco de Macorís. TDNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos están siendo siempre reproducidos por Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano, la radiodifusión a cargo de nuestro entrañable apoyo de Radio Real de la Vega en la versión central, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República, y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que reproducen nuestros contenidos en los momentos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de La Respuesta. Muchas gracias
y hasta entonces.